Bueno, buenas tardes. Yo le voy a confesar, es como, me pasa lo mismo en la primera y la última clase de un cosa que me viene como un hormigueo, como un nervio acá del estómago, no sé por qué. Es como conocer un grupo nuevo cuando es la última clase me genera esa sensación de cambio, ¿no? Así que bueno, se los confieso que me genera una cosa, por más que hace ya años que estoy dando clase, pero bueno, son esas cosas que no las pierdo. Antes de arrancar con lo que va a ser entonces la última clase, me gustaría dejar grabado acá un aplauso, un reconocimiento a la gente de OpenFin que de alguna manera hace todo este trabajo para que ustedes tengan presencialmente o después lo puedan repasar digamos, las guías de teórico actualizadas, porque las anteriores eran de 2016, bueno, para que estén para este año. Así que les propongo un aplauso para ellos. Y otra es un pedido que es, habrán visto que ya están las encuestas estudiantiles. Hay tiempo, hasta el 22 de julio, ni hace falta mucho, después se olvida. Yo les voy a recordar a través del EVA. ¿Por qué son importantes? Uno diría, si yo ya me voy del curso, la encuesta no me va a servir, digamos, a mí, bueno, salvo que sean recursantes, espero que no, el semestre que viene. ¿Está bien? Pero si todos los hacemos en todos los cursos, sí los beneficia, ¿no? Entonces, muchos cambios que se han venido haciendo en el curso, muchas veces responden, más que a los numeritos que ponen, a los comentarios que dejan, ¿no? Entonces, nos ha permitido hoy tener herramientas más de apoyo audiovisuales que las que teníamos hace un tiempo. ¿Está bien? No sé si son buenas o malas, pero tenemos más. Atender mejor, capaz que los foros, que lo atendíamos antes, tener gente más dedicada a eso, a las tareas, darle un formato un poquito distinto. En un momento eran 6, ahora son 4, eso también obedeció a cambios que marcaban los mismos estudiantes. O sea, por eso es importante. Si todos los cursos lo hacen, permite que todos los cursos, incluso los que van a hacer ustedes en el futuro, sean mejores. ¿Está bien? Y también, cuando las cosas están bien, está bueno señalarlas, y cuando no están bien, hacer crítica constructiva también ayuda. ¿Está bien? Entonces, todas esas mejoras son bienvenidas. Así que les propongo cuando se vayan hoy, por lo menos la de... Vieron que hay muchos docentes ustedes capaz que ni saben quiénes son, porque no interactuaron. Bueno, pongan de los docentes que ustedes tuvieron más contacto, si fueron algún práctico, algún teórico, pero sí la del curso, ¿no? Porque esa es global, ¿está bien? Esa les lleva 5 minutos llenarla, ¿está bien? Entonces, son 5 minutos que se lo dedican cuando termine la clase. No voy a interrumpir por más que dicen, no, tienen que hacerlo durante la clase. No los voy a presionar para que la hagan, no quiero que nadie la haga obligado, pero estaría bueno que hoy había 10. Cuando me vaya, y acá contando, bueno, que suma por lo menos ya 40, 50, ya me quedaría bastante contento por el día de hoy. ¿Está? O sea, que son ustedes básicamente, y que están del otro lado, que lo van a ver mañana o pasado a través de OpenFin, también los invito. Es la forma que tiene la facultad de saber cómo están las cosas, cómo mejorarlas. Antes se hacía en papel. ¿Está bien? Se pasó a un formato de una facultad de ingeniería, lo tienen que hacer virtual. No siempre las cosas virtuales funcionan bien, ¿está bien? Porque es más cómodo poder hacerlo en el momento que uno quiera, todo, pero los estudiantes no lo hacen. Y la tasa de respuesta en general es 20% menos. O sea que el 80% no opina de los cursos que está haciendo. ¿Está bien? Teniendo la oportunidad, no lo hace. ¿Está? Entonces, los invito a revertir esa estadística. ¿Está bien? Y decir, bueno, Programación 2 tiene, no sé, más que el 20% seguro de estudiantes que contestaron la encuesta. ¿Está? Son anónimas, las mira la unidad de enseñanza, a nosotros nos llega el reporte después. O sea, para ustedes todo ganancia pensando como estudiantes en el futuro y pensando en los que van a venir atrás de ustedes también. Bueno, sin más introducción, vamos a ver hoy el último tema, que está dividido en 2 partes. No están muy relacionadas esas partes, entonces son como dos temas que quedaron para el final. Uno va a ser profundizar cosas que vimos aisladas juntas. ¿Está bien? Un ejemplo de esta que voy a llamar estructuras múltiples o multiestructuras, es lo que llamamos hashing, si quieren ver. Hashing, cuando lo vimos, van a ver que termina siendo un ejemplo de esto. Pero vamos a ver cómo combinar estructuras en general. ¿Está bien? En vez de hacer cosas sueltas, cuando combinar. Y la segunda parte tiene que ver con una introducción al diseño de TADS. ¿Por qué? Porque hasta ahora siempre el diseño de los tipos abstractos de datos en las tareas y todo siempre fue dado. El punto H es un insumo para ustedes y usted tiene que hacer en general la implementación de los tipos abstractos de datos.
Entonces vamos a jugar un poco ahora, después en el otro extremo, diciendo, bueno, si yo quisiera diseñar las interfaces de los módulos, pongámoslo así, ¿no? Algo que van a profundizar mucho en P4 y el taller de programación cuando lleguen, no tanto en P3. ¿Está bien? Entonces vamos a dar una introducción para que ustedes se vayan con algunas características que creo que las podemos de alguna manera sintetizar, concluir a partir de lo que ya han visto en el curso. O sea, no vamos a ver tanta teoría, pero sí cosas prácticas que uno diría, si yo tengo que hacer un nuevo módulo, ¿qué cosas yo tendría en cuenta para hacer el punto H? ¿Ok? Es eso. Arranquemos con las multiestructuras o estructuras múltiples. Es un tema bastante práctico y no tiene mucha teoría. La teoría atrás es cortita, quizás la puedo resumir en esto que está en rojo, no sé si se ve acá abajo, que es muchas veces uno quiere resolver un problema, una asociación, una correspondencia o un problema de colecciones, etc. Y uno dice, yo estudié cómo resolver esto con listas, o cómo resolver esto con árboles, o con un arreglo. Y empieza a ver las distintas opciones y cada una tiene ventajas y desventajas. En eficiencia, en tiempo de ejecución para esta operación, en tiempo, en espacio de almacenamiento que ocupa. Y no, como que ninguna le convence mucho. Pero cuando uno empieza a ver, como vimos el hashing, ¿recuerdan? Dijimos, el arreglo de bits es buenísimo. ¿Para qué? Para insertar, buscar y borrar en orden 1. Pero es muy malo en cuanto al manejo de la memoria que hace, gasta mucha memoria, y el tipo de elemento muy restringido, porque tiene que ser de un 0 a un n. No puedo usar strings reales, ¿no? Enteros arbitrarios, no puedo. ¿Está bien? Por otro lado, las listas, uno diría, es buenísima. ¿Para qué? El tipo de elemento de lo que se te antoje. Ninguna restricción. La memoria, mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno va pidiendo noditos a medida que va precisando. No reserva por las dudas un montón de espacio. Pero el tiempo de ejecución era muy lento. Insertar, buscar y borrar una lista, ya sabemos que es orden n. ¿De acuerdo? Entonces uno diría, me gustaría sumar las dos. Las ventajas de las dos, tratando de no combinar las desventajas. Tratando de que el espacio de almacenamiento, si voy a combinar una lista con un arreglo, que termina siendo eso, un hashing, no me explote en las desventajas, sino que me sume las ventajas. Esa es un poco la idea de las multiestructuras. Ver cómo puedo combinar estructuras que por sí solo no me dan las ventajas de si las combino. ¿Se entiende? Entonces, para ver eso, a manera práctica, vamos a ver en el práctico y acá algunos ejemplos de todas estas cosas, porque es un tema muy práctico. Entonces voy a arrancar con el fútbol. ¿Está bien? Vamos a ver un ranking, si fuera un ranking de equipos de la FIFA, digamos así, pero muy limitado, muy simplificado. ¿Tá? Supongamos que queremos mantener una escala de equipos en puestos, ¿tá? Donde obviamente cada equipo está en un único puesto. Los equipos nuevos se pueden incorporar al ranking de la FIFA, pero en el puesto más alto, el puesto 1 es el mejor. ¿Está bien? Es el puesto número 1 el mejor, entonces van al último puesto. Y un equipo, supongamos que puede desafiar o retar a otro, y si le gana, permuta con él el puesto. No que cualquiera desafía a cualquiera, sino una mejora en el ranking cuando yo reto a un equipo que está en el puesto inmediato anterior, y si le gano, cambio. Solo con los consecutivos, los que están muy cerquita en el puesto. O sea, el puesto 1 no puede... El puesto 8 no puede retar al puesto 1, pero sí el puesto 2 al puesto 1 y si le gana, permutan. O el puesto 2 al puesto 3. ¿Se entiende? Simplificado de una realidad que puede ser más complicada que esta. Entonces diría, bueno, quisiera tratar de modelar este problema y ver cómo lo puedo resolver eficientemente. Ya no resolverlo, sino resolverlo eficientemente. Esa es la consigna. ¿Tá? Entonces uno diría, cuando se pone a analizar, uno diría, bueno, este es un problema claramente de correspondencias. ¿Entre qué? Yo diría, entre nombres de equipos, strings, ¿no? Argentina, Uruguay, Brasil, etcétera, y puestos. 1, 2, 3, ¿no? Entonces puedo ver que yo quiero de alguna manera manipular esa correspondencia entre nombres y puestos. Y supongamos que esos requerimientos los voy a agrupar en 3 operaciones, que son las que me voy a focalizar. La operación agregar, o agrega, que le doy un nombre de equipo y lo agrega en el puesto de numeración más alta. Si tenía 10 puestos hasta ahora, va al puesto 11. Ese nombre de equipo. La operación reta, que también le doy un nombre de equipo, y me va a dar el nombre del equipo que está en el puesto anterior a él. O sea, si el nombre está en el puesto I, me va el nombre del equipo que está en el puesto I-1. La única salvedad es que reta
no se la puedo aplicar al nombre del equipo que está en el puesto 1 porque me tendría que dar a alguien que está mejor que él y no hay. O sea, justamente el que está en el puesto 1 no va a poder retar a nadie. Lo pueden retar a él, pero no él retar a otro. Y cambia, que viene a simbolizar el le ganó, ¿no? O sea, cambia, ahora recibe no un nombre, sino un puesto I, y lo que va a hacer es cambiar los equipos que están en el puesto I e I-1, como simbolizando que le ganó, entonces permutan, cambian sus lugares. ¿Ok? Supóngase que quiero hacer estas tres operaciones lo más eficiente que pueda. Dado que esto es una correspondencia que vincula puestos y nombres, ¿tá? ¿Qué estructura simple les parece que podría resolver o podría modelar esto? Una lista, un arreglo. Si fuera una lista, ¿cómo sería? ¿Los nodos serían nombres de equipos? Oh, ya nos complicamos. Doble encadenada. Ya me está asustando. Bueno, para el anterior, el siguiente. ¿Pero qué sería el que está el nodo tercero? ¿Sería el puesto 3 o no? Es un ranking. Porque ahí me decían un arreglo. En el arreglo capaz que están pensando que el índice de acceso al arreglo, ese sí es el puesto, ¿no? En la lista, ¿qué sería? El nodo en la posición I sería el puesto I. Pregunto, no sé. ¿Sí? Pero ya ahí ir a un puesto ya me va a costar, ¿no? Porque tengo que navegar en la lista. A priori parece que un arreglo, acceso directo, podría ser más rápido, ¿no? ¿Sí o no? Si supongo que hay una cantidad limitada de equipos en el ranking de la FIFA, un arreglo podría ser adecuado, tengo una cota, y si no la voy agrandando, ¿no? ¿Sí? Entonces, una primera solución podría ser un array con tope. ¿Está bien? Donde digo, me defino un array, vamos con este, antes que me rezonguen de allá. A ver si me amigo en la última clase con el puntero. Puesto 1, puesto 2, puesto 3, ¿no? Voy poniendo acá los nombres de los equipos en un string. Hasta siguiente puesto me dice hasta dónde está cargado esto. Tal que si voy a insertar uno en el siguiente puesto, viene acá más 1, por ejemplo. Y este es el máximo, el n, que podría tener la cota. ¿Está bien? ¿Les parece que esto podría ser razonable? Bien. Pensemos en esto, cómo sería el algoritmo y la eficiencia asociada a ese algoritmo, ¿no? Si voy a agregar. Agregar le da un nombre y lo agregaba en el puesto de numeración más alta. ¿Qué tendría que hacer? Un lugar. O sea, este no es un puntero, no es un índice, ¿no? Un numerito. Está puesto con una flecha, pero no es un puntero. Aumentar uno más. Y agregar el nombre. O sea, orden 1, peor caso. ¿Estamos de acuerdo? Como insertar en una pila. ¿Está? Donde este es el tope de la pila. Reta, le doy un nombre y me tenía que dar el nombre del equipo que está mejor que él. Uno mejor que él. ¿Qué tiene que hacer? ¿El agregar? Sí. Supongamos que no tengo que redimensionar. Porque si tuviera que redimensionar, es igual que el hashing, ¿no? Hashing me diría, si tengo que redimensionar, y el peor caso sí es orden n, pero uno en general piensa que el promedio es orden 1. Es más, el redimensionar a veces lo suele tener como una operación extra offline, ¿no? Capaz que en la tarea se la ponen como un caso particular insertar. ¿O no? ¿No leyeron la tarea 4? Bueno, yo creo que sí tienen que redimensionar la tabla. Pero ya hablamos de eso cuando vimos el teórico. Y si no van a OpenFin, les pasó el chivo, y ahí dimos cómo el clon me permitía redimensionar. En vez de tomando la cota, tomaba la cota por 2, por ejemplo. Entonces, ya cuando insertaba, tomaba un tamaño más grande y se reinsertaba en una tabla más grande. ¿Está? Pero ese tiempo de redimensionar, está bien, uno puede decir, cada tanto el insertar hace eso. En general, en una base de datos, lo que puedo decir, no, se hace fuera de línea. O sea, cada tanto, en las noches, ¿no? Entre tal y tal hora, redimensiono, lo bajo. Si vos lo pensás estrictamente y mirás la tarea y está asociado a la poscondición del insertar, es cierto que en el peor caso va a ser orden n. ¿Está? Pero sigue siendo orden 1 promedio porque en la práctica se hace así. Entonces yo diría que este sería orden 1 peor caso, el agregar. El reta ya no, porque le doy el nombre de un equipo y me tiene que decir quién es mejor que él un lugar.
y ahí ya el puesto no me sirve para eso, ¿no? Tengo que buscar ese string. ¿Tá? Entonces digo, si el nombre del equipo fuera este, el que está acá en el puesto I, yo tendría que dar, ¿qué cosa? El nombre del equipo que está acá, en I-1. ¿Está bien? Y eso es orden, la cantidad de elementos que tenga acá, ¿no? Orden N, llamémoslo así. O, para no confundir con este N, orden K, ¿tá? Donde K es la cantidad de elementos en el ranking. Y cambia, ¿cómo sería? Este ya no es constante, ¿no? Entonces ya dice, me gustaría después ver si encuentro una forma de hacer esta más rápida. Pero cambia que le doy un puesto e intercambia lo que está en el puesto I e I-1. Esa sería constante, ¿no? Porque dice, si es I, lo que tenés que hacer es un swap de los strings que estén en estos dos lugares, I e I-1. Usando una tercera variable, ¿no? Son 3 asignaciones, orden 1. O sea que bastante bien la primera y la última, no tan bien la segunda. Si miro un poquito la segunda, uno diría, ¿qué es lo que no está pudiendo resolver bien? Y uno diría, dado el nombre, encontrar un puesto. Y ahí uno dice, ¿qué cosas yo había visto en el curso que me permitía encontrar rápido en promedio, dado un nombre, algo? Un hash. Entonces diría, bueno, vamos a pensar cómo sería la alternativa 2 de pensar un hash. Un hash abierto, ¿no? Entonces dice, bueno, supongamos que tengo esta tabla de hash, que estimo la cantidad de equipos en el ranking. Un hash donde la clave, ¿qué sería? Y uno dice, a lo que le aplico la función de hash, ¿qué sería? El nombre. Justamente yo quiero encontrar rápido por nombre. A ver, para ver si nos acordamos de hashing. ¿Qué quiere decir que Uruguay y Brasil estén juntos en esta lista? Que la suma de todas sus letras en ASCII. Bueno, ahí estás apuntando a una muy particular que seguramente viste en la tarea o en el práctico. Básicamente de que según el hash que tenés, Ahí me gusta más. al aplicarle el hash ambos corresponden al mismo lugar. Exacto. Y la función de hash a los dos, a Uruguay y a Brasil, le dice vayan a ese lugar. Seguramente módulo el tamaño de la tabla, ¿no? Es cierto lo que dice él. Si está pensando, pero yo en el laboratorio, mi función de hash tengo que sumar los caracteres de un string. Bueno, esa es mi función de hash, pero ojo con esto, ¿no? Cuando vayan al parcial, o sea, aunque se parezca al laboratorio, lean el problema como si fuera nuevo. Porque uno está asociado, yo resolví algo similar y resuelve eso y después, no, pero esto es otra cosa. ¿Está bien? Parecido, pero tiene esta diferencia. ¿Está bien? Eso quiere decir, no quiere decir que Brasil y Uruguay están en el mismo puesto. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que la función de hash le dio el mismo valor a Uruguay y Brasil. Entonces, el puesto no es el índice de acceso a la tabla. Por eso que tengo que guardar el puesto como un campo de este nodo. 2 y 4, supónganse. Uruguay está en el puesto 2, Brasil en el puesto 4, ¿no? ¿Ok? Alemania en 3 y así. No tienen por qué ser la realidad, pero lo que a uno le gustaría, capaz. Bien. Veamos las operaciones cómo resultan ahora. ¿Qué sería agregar un nombre de equipo? Y también me llevo un siguiente puesto, ¿les parece? Un entero en la representación que sea siguiente puesto. Porque si no, cuando voy a agregar, supónganse, acá el último puesto es 9, Chile en el puesto 10. Voy a agregar Chile. Entonces, ¿quién sabe cuál es el último puesto? Justamente me llevó el siguiente puesto. Entonces, Chile debería ir, si el último es Argentina en el puesto 9, va al puesto 10. Entonces, para no estar calculando, recorriendo, a ver cuál es el número más grande acá y el siguiente puesto es ese más 1, lo llevo acá como un entero. Entonces digo, voy a agregar Chile 10. ¿Cómo hago para agregarlo? En esta estructura, ¿qué tengo que hacer? Le aplico la función de hash a Chile, supónganse que me da acá. Agrego el nodito, que diga Chile. Al comienzo, al final, ¿es importante? No importa porque es una correspondencia, no hay orden posicional. Y le pongo entonces el numerito, lo que me marque el siguiente puesto más 1, depende de cuándo incremento. ¿Está? Y lo incremento. O sea, orden 1, promedio, o si asumo que no estaba, orden 1, peor caso, porque lo agrego al comienzo de la lista sin chequear si estaba o no estaba. ¿Ok? Rápida. Reta. Uno diría, ahora debería ser más rápida, porque justamente tengo como clave el nombre.
Digo, ¿a quién reta, pongámosle, Alemania? Si uno mira el dibujito, ¿quién es del dibujito? Debería ser el retorno Uruguay. Ahora, ¿cómo encuentra ese Uruguay? Le aplica la función reta a Alemania y le dice esta posición del hash. Lo busca en esta lista y encuentra Alemania. Bien, rápido lo encontró. Orden 1 promedio, sabe que Alemania está en el puesto 3. Pero tiene que buscar qué equipo estaba en el puesto anterior, el 2. Y ya el hashing no me sirve para eso, porque no es ir al arreglo en la posición 2. La posición no tiene nada que ver con la posición, dijimos, del ranking. Entonces ahí tengo un problema. ¿Qué tengo que hacer? Buscar en todos los nodos quién es el 2. Y ahí encuentro Uruguay. Y ya esto entonces orden n o n la cantidad de elementos que inserté. ¿Se entiende? O sea, si bien me permitió encontrar rápido a este, no me sirvió del todo para esa operación. ¿Qué pasa con cambia? Cambia el que está en el i con el i-1. Si digo cambia 3, tengo un problema, porque cambia, para encontrar el 3 tiene que buscar en todos lados. Y después buscar el que tiene ese número -1, o sea, buscar el i y el i-1, tengo que recorrer todo para saber que son estos dos. Ya, digo, empeoró. ¿Se dan cuenta que empeoró? Ahora tengo una sola orden 1 promedio y 2 lentas. Entonces, hashing acá empeoró. ¿Sí? Pero si uno mira lo bueno que tiene el arreglo que vimos primero y el hashing, uno diría, ¿por qué es bueno el primer arreglo? Porque accedía rápido, porque que eran, en ese caso, el array con tope, que es lo que era el número, la posición del ranking. O sea, cuando quiero la posición, esa me salía bárbaro. ¿Y el hashing para qué me sirve? Para encontrar, dado el nombre, algo. ¿Y qué pasa si las combino? Y hago una estructura que tenga las dos cosas a la vez. ¿Ah? Y digo, tengo el hashing y tengo el arreglo. Empecemos por el hashing, que es lo último que vimos. Sigo teniendo el hashing, donde la clave es el nombre del equipo. Sigo teniendo entonces Francia 1, Argentina 9, Alemania 3, lo mismo que tenía antes. Sigo teniendo el siguiente puesto, pero me llevo además el arreglo. Sí. ¿No podrías hacer algo como las listas dentro del hash que tengan un cabezal, por ejemplo, que contenga un... Capaz que no es tan útil. O sea, te va a bajar un poco la eficiencia, pero que contenga, por ejemplo, un arreglo que diga las posiciones que contiene. Las posiciones están guardadas acá, ¿no? En el hash me dice Francia, ¿qué posición tiene? ¿Vos lo que me decís es guardar para la posición qué equipo? No. Porque dado el nombre, la posición la tengo acá. No, sino que tipo te diga al principio de la lista qué posiciones tiene guardadas en esa lista. Igual, la lista se supone que es cortita, ¿no? Por más que yo diga qué posiciones tengo guardadas en esta lista, igual tengo que acceder. Cuando yo busque por una posición, tengo que recorrer todo igual. Si es orden 1 promedio, ¿qué quería decir? Que en promedio cada listita tiene ¿cuántos elementos? 1. Entonces, no, guardar algo más no me va a simplificar, no me va a cambiar el orden, ¿se entiende? Sí, o sea, 1, 9 y todo eso. Pero lo que digo es, si acá en promedio hay uno solo, recorrer y decir, lo que guarda es la posición 1 o posición 9, sigue siendo orden 1 por más que la guarde acá. Y si la guardo acá, la tengo que guardar como es una estructura que no sé si es 0, 1, 2 valores. Tengo que guardarlo o en una lista o en algo. Porque, ¿qué quiere decir guardar? Si fuera un solo numerito, lo guardo. Pero si son varios posibles numeritos, de nuevo es una estructura. Y esta es la estructura que tengo acá. Que no me tengo que preocupar porque sé que si está bien diseñado es cortito, ¿se entiende? ¿Sí? Fíjense un detalle. Tengo el hashing y tengo el arreglo de escala. Pero en vez de guardar, ¿qué equipo? Antes guardaba qué cosa, el nombre del equipo en el puesto 1. Francia acá, Uruguay acá. Lo que voy a guardar ahora es un puntero a ese nodo. Al nodo que tiene Francia. En el 2, un puntero al nodo que tiene Uruguay. Guardo punteros. Entonces, si yo, para Francia, no solo, acá estoy guardando solo el nombre. Supongo que sé que guardo el historial, ¿está bien? De partidos que jugó.
No sé. Algo que me llevó a estar en esa posición al ranking, chequear a ver si es cierto que está en el puesto 1, que alguien lo pueda validar. Puedo tener mucha información asociada a Francia, entonces para no duplicarla acá y acá, lo que guardo acá es un puntero. Entonces si yo acá quiero guardar más información de Francia, la tengo únicamente en este nodo. Y tengo dos accesos a él, a través del hash y a través del arreglo. Esa es una ventaja, hay una segunda. Y la segunda la vamos a ver ahora, ¿se entiende? La primera es economía de memoria, porque si yo tengo más de que un acceso a un lugar y ahí hay algo pesado en memoria, lo tengo una sola vez. Y evito algo que también se llama la inconsistencia, que eso pasa mucho en Internet. Vieron que hay mucha información replicada, tengo que mantener la consistencia, porque si los datos en un lado no están actualizados, en otro sí, accedo a valores diferentes para algo mismo que quiero obtener. Los punteros me ayudan a mantener esa consistencia porque me dirigen a un único lugar donde está la información. Y la segunda va a ser rapidez. Vamos a ver dónde está esa rapidez. ¿Tá? Empecemos a ver las tres operaciones de nuevo. Agrega. Le doy un nombre del equipo, Chile, y debería agregarlo si el puesto último es 9, dijimos en el puesto 10. ¿Qué tiene que hacer en este dibujo para agregar Chile 10? A ver, levanten la mano, los que no, acá ya le he hablado, allá, dale. Acá, suponete. Chile va acá, por la función de hash, sí. Bien. O sea, agregás acá Chile como nodito con el siguiente puesto, que en este caso sería 10. El siguiente puesto es un número, no es un puntero. Es, suponete, 10, el número 10. Sí, pero o sea, no es como un arreglo con punteros, digamos. Sí, o sea, Chile lo agrego acá con 10. Y ahora vos decís, vengo a este arreglo que tiene punteros y ¿qué hago? El puntero que está en 10 lo apunto a Chile. A ese nodo, bien. ¿Se entendió? O sea, agrego como un hash común y corriente, pero al final voy a esa posición 10 y pongo la flechita de ese nodo en el arreglo escala. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que es orden 1 promedio? O peor caso, si no chequeé si Chile estaba o no estaba. ¿Sí? Pregunta. No, al final de la lista lo que hace... A ver, por un lado, acá sí podría decir que lo agrega. Si el siguiente puesto me dice es el 10, en la posición 10 va a agregar qué equipo está en el puesto 10. Va a poner un puntero al nodo Chile, suponete que está acá. Entonces, sí, este va a decir, este guarda, dado la posición que es 10, qué equipo está, y me va a decir el nodo que agrega acá, suponete Chile. No, me refiero a que tipo en el hashing, la lista, agregas al final de la lista. ¿No existe? No tengo por qué agregar al final de la lista. En este caso, ¿no estás haciendo eso? No, de hecho no estoy agregando todavía Chile en ningún lado, así que no sé si estoy... Pero porque Francia está primero, Argentina es 9, se supone que se agregó después, por lo que hemos dicho. Entonces, si está último. A ver, no importa nada si yo agregué al comienzo o al final en esta lista. Igual el 1 va a apuntar a este nodo y el 9 a este nodo. Si este está al revés, el 1 sigue apuntando al nodo Francia y el otro al nodo Uruguay. Si yo agregué al final o al comienzo, no importa porque acá es como un conjunto, entonces no hay un orden posicional. ¿Está bien? Entonces si yo agrego, suponete dice Chile va acá, en este lugar. ¿Dónde va? ¿Antes o después del nodo Alemania? Me da lo mismo. Lo que importa es que a Chile le pongas 10. Eso es lo que importa. Y que en este lugar 10 apuntes a ese nodo. Eso es lo que importa. ¿Se entiende? Y eso lo puedo hacer en orden 1. ¿Sí o no? Vamos a la operación que ninguna de las dos estructuras anteriores lograron hacer rápida, que es reta. Reta yo le daba el nombre del equipo, volvamos al mismo ejemplo, Alemania, y me tenía que decir Uruguay. ¿No? Porque Alemania está en el 3 y Uruguay está en el 2. ¿Cómo encuentra ahora Uruguay? Cuando yo tengo como parámetro Alemania. Levanten la mano allá. Lo pasas por la función de hashing. Bien. Luego, cuando encuentras el nodo, miras la posición. Suponete que encontró acá, dice Alemania 3. Claro, y luego agarras la posición y haces I-1 en el arreglo de posiciones. Voy al 2. Van a ver, diciendo, claro, si no es la primera posición. Si no es la primera posición. O sea, al 3 le resto 2 en este caso. O sea, voy acá y accedo a Uruguay.
O sea que orden 1. Porque accedí al nodo Alemania en orden 1 promedio. Del 3 restarle 1, constante. Y ir a esa posición en el arreglo y directamente al nodo con el puntero. Y ahí veo el puntero. El puntero me llevó directamente al nodo. ¿Está bien? En vez de guardar la información, me es más económico que esté guardada en otro lado y yo voy rápido a ese lugar. ¿Está? La puedo hacer entonces reta orden 1. Y cambia. ¿Cómo sería? Cambia 3. ¿Qué tenía que hacer? ¿Permutar quién? En este ejemplo, ¿quién debería permutar? Vamos al ejemplo que está dibujado ahí. ¿Quiénes equipos cambian de puesto? Alemania y Uruguay. O sea, quiere decir que cambia, cuando le doy el parámetro 3, quiere decir que Uruguay le ganó a Alemania. Es decir, Alemania debería pasar al... Alemania, no, vamos a ponerlo al revés. Francia y Uruguay, así lo hace un poco más divertido. Le doy como parámetro entonces Uruguay, quiere decir Uruguay le ganó a Francia. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Le doy puesto número 2. ¿Qué hace? Arreglo. Dice 2, viene acá, dice es Uruguay. ¿Y cómo obtiene el otro puesto? ¿Usa la función de hash? No, directamente dice, le restas 1, el puesto anterior es este. Viene acá, dice Francia y Uruguay, los tengo identificados con estas dos flechas. ¿Qué hago? ¿Qué cambio? ¿Pongo acá un 2 y acá un 1? ¿Cambio, pongo acá Uruguay y acá Francia, el nombre Francia? ¿Sí? Si cambio el nombre, rompo todo. Bien. Acá me dicen, cambias el número, o sea, acá pones un 2 y acá un 1 y después cambias las flechitas acá. ¿Por qué? Porque si cambio el nombre Francia, lo pongo acá, y el nombre Uruguay lo pongo acá arriba, ¿por qué rompo todo? Porque la función de hash, cuando vaya a buscar a Uruguay, lo va a seguir buscando acá. Y si yo el nombre Uruguay lo llevé para arriba, ya no lo encuentra, ¿se entiende? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, uno diría... Venís acá al 2, venís acá al 1, ¿y qué tengo que hacer? Permutar entonces los numeritos, acá un 1 y acá un 2, orden 1, y acá cambiar los punteros. Permutar estos punteros, orden 1. Y ni siquiera usé el hash. O sea, orden 1, peor caso. ¿Qué logré? Las 3 operaciones, orden 1, peor caso, promedio. Ninguna de las dos por separado lo lograba, las dos combinadas lo logran. Uno dice, pero es más complicada la estructura. Sí, las multiestructuras son más complicadas. Y fíjense que estos nodos son compartidos entre las dos estructuras, con lo cual economizo la memoria. Si bien uno dice, estás duplicando. Los accesos sí, pero la información no. Los nodos serían la información. Si uno quisiera tener mucha información sobre Francia, sobre Uruguay, historial de partido, las formaciones, etcétera, estaría en el nodo una sola vez. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bajemos esto a tierra en un ejemplo, ¿no? Este ejemplito uno dice, si lo quiero poner como una estructura de representación, ya lo sabemos hacer, pero vamos a ver un detalle de un ejemplo, ¿no? Diría, bueno, esto, si esta va a ser, llamémosle multififa, la multiestructura, esta FIFA, yo digo que tiene 4 campos, este dibujito, porque tiene un campo que es el arreglo a escala de punteros a nodos, por eso tiene 2 asteriscos. Un asterisco dice soy un arreglo y el otro, los elementos del arreglo son punteros a nodos. Otro arreglo más, tabla hash, ¿está bien? Que también es de punteros a nodos, por eso tiene el mismo tipo, asterisco, asterisco, nodo hash. O sea, uno es este arreglo y el otro es este arreglo. Tengo el siguiente puesto, que es un entero, y llevo una cota de países hasta donde puede crecer el arreglo. ¿Está bien? El nodo hash que estoy mencionando tanto acá como acá, está puesto acá, que tiene el país, el puesto y el siguiente. ¿Está bien? Una pregunta que tengo es, ¿tengo que poner el numerito del puesto acá o se deduce de otro lado? O sea, ¿lo puedo sacar? Sacarle el 1 a Francia, el 9 a Argentina. No, porque recién cuando yo buscaba Francia, decían ¿qué puesto está? Lo obtenía de acá.
Si yo saco el numerito de acá, no tengo forma. Después tendría que recorrer toda esta estructura a ver quién tiene Francia, en qué posición está. Me va a costar más. ¿Entiende? Entonces, fíjense que acá era una asociación de equipos y nombres. Si uno lo mira por acá, estoy pensando más en la vista de esa asociación que es número a nombre. Y de acá que estoy pensando más de nombre a número. Es como que si fuera, le entro por los dos lados para que cuando necesite rapidez por un lado, rapidez por el otro, la tengo. ¿Se entiende? Bien. Un ejemplo, pero la operación reta que dijimos recién en palabra la puedo ver en código. Reta podría decir, bueno, FIFA es un puntero a la multiestructura. Entonces recibe la operación reta la estructura, puntero a la estructura, un nombre de país y me va a dar un string que es el país al cual tiene que retar. ¿Tá? Por ejemplo, si yo le doy Uruguay, me dice Francia. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Ustedes me dijeron, ir a la función de hash. Aplico hash a Uruguay. Módulo, el tamaño de la tabla para que no se salga para afuera. Me da una posición. Me va a dar seguramente esta posición. Obtengo la lista en la tabla en esa posición. Es la variable lista. O sea, este puntero que sale acá. ¿Tá? Recorro esa lista para encontrar si está Uruguay. Entonces, mientras la lista no sea null y el país no sea el que estoy buscando, avanzo en la lista. Si cuando salgo la lista no es vacía, quiere decir que lo encontró y como decía el compañero allá, y la posición no es 1, porque si la posición es 1 no puede retar a otro, entonces retorno lo que tiene la escala en esa posición menos 1, flechita país. Es decir, si Uruguay estaba en el puesto 2, viene al arreglo escala en la posición anterior que es el 1 y devuelve el campo nombre país de este nodo. ¿Está bien? O sea, bajado a tierra lo que dijimos en palabra, uno ya ahora lo debería tener. ¿Qué es lo que cuesta a veces más en la multiestructura? No perderse. Porque es muy... Si tienen 2, 3, 4 estructuras, 4 accesos y uno no hace un dibujo y empieza a poner flecha, flecha, flecha ahí abajo del código, no entiende nada después. Entonces, esto es muy útil. Cuando uno hace una multiestructura, tener esto como referencia, este dibujito es clave. ¿Está? Fíjense la operación otra que vimos cambia. ¿Está bien? Usted me decía, tengo que cambiar los nombres y después las flechitas acá. Bueno, son estos dos swap que hice acá con 3 asignaciones porque uso... ¿no? Y acá fíjense que no accedí en ningún momento al hash. ¿Está? Entonces, esto es orden 1, peor caso. ¿Okay? Un segundo y último ejemplo por hoy, después en el práctico hay más. Esto es bastante común. ¿Tá? En una base de datos uno puede tener lo que se llama más de una clave, más de una forma de identificar a una persona. ¿Tá? Por ejemplo, Bedelía puede ser, dame tu cédula y te encuentro, dame tu número de estudiante y te encuentro. ¿Tá? Supongamos que esta realidad que estamos mostrando acá, de una compañía, hay como 3 claves de una persona que son el nombre completo, que se supone únicos, debe ser una empresa media chica, el número de empleado y el número de seguridad social que tiene asociado. ¿Y por qué son útiles a veces las distintas claves? Porque distintos actores, ¿no? El BPS puede decir, yo miro tu información a través del número de seguridad social, el número de empleado que vos le diste, a mí no me importa. Yo busco el número, ¿no? Y así puede haber distintos números que distintas instituciones usan como clave, entonces tengo más de una. ¿Ok? ¿Qué es lo que me interesa si yo puedo estimar esto en una cantidad K de posibles empleados? Dado una representación o una clave de un individuo, encontrar las otras 2 lo más rápido en promedio posible. Es decir, le doy el número de empleado, que encuentre el número de seguridad social y el nombre lo más rápido posible. Si le doy el número de seguridad social, que encuentre el número de empleado y el nombre lo más rápido posible, y así, ¿no? Dada cualquiera de las 3 claves, que encuentre las otras 2 rápido. En promedio, ¿no? Si hablo en promedio, rápido, ¿a dónde vamos? ¿Y qué estructura es orden 1 promedio? No vimos tantas. Vimos... ¿Cuál? Hash. No, árbol binario, logaritmo, promedio. ¿Está bien? La única que vimos orden 1 promedio es el hashing. ¿Está bien?
Logaritmo promedio, un árbol binario de búsqueda. Logaritmo peor caso, ahí podés tener elecciones. Un árbol balanceado, un arreglo si tenés posición y una búsqueda binaria en el arreglo. ¿Está bien? ¿Pero están de acuerdo que tendría que tener más de un hash? ¿Por qué más de un hash? Porque tienen que ordenar según los tres. Porque él, ¿qué está diciendo la letra acá? Dado una clave, encontrar las otras dos. Entonces, podría ser que en un momento me invoque por el número de empleado, otras veces por el número de seguridad social. Incluso pueden tener tipos distintos. El número de empleado puede ser un int. El número de seguridad social puede ser un string. Entonces tengo que tener un hash por cada una. ¿O no? Por cada clave distinta, pues son claves distintas. Pero si hago un hash por cada uno, voy a triplicar toda la información. Entonces, ¿qué puedo tener? Un hash compartido. Entonces, miremos acá. La misma idea de recién. Tengo tres estructuras. Supónganse que acá tomé directamente la constante K para simplificar la escritura, ¿no? Tengo un arreglo, una tabla que le damos hash nombre, otra hash número de empleado y otra hash número de seguridad social, todas de tamaño K. Como son hashes, tienen punteros a nodos. Ahora, esos nodos, pinté la información de dos colores. La información propia del nodo, del dato, uno diría, ¿qué es el dato? En este caso, las tres claves, el nombre, el número de seguridad social, supónganse que es un entero, el número de empleados, supónganse que también es un entero. Y lo que está en azul es, si son tres hashes, cómo los vinculo. Si fuera un solo hash, tendría que tener el nodo un siguiente, ¿no? Los hashes tenían puntero siguiente. Me miran con una cara como diciendo, no sé de qué estás hablando. Acá, ¿no? Estos nodos tenían siempre un siguiente. ¿Sí? Pero ahora si tengo tres de estos, es como, y cada nodo va a ser compartido porque no lo quiero triplicar, va a tener tres siguientes. Depende por qué lista lo recorra, voy a usar un siguiente distinto. ¿Está bien? Entonces, tengo un siguiente de hash de nombre, un siguiente de hash número de empleado y un siguiente de número de seguridad social. ¿Está? Pero la información va a estar en un único nodo, solo que navegable a través de tres siguientes. Para ver si entendimos esto, supongamos que vamos a hacer una de las tres. Te doy una clave y encontrarme las otras dos. ¿Está? Entonces digo, bueno, suponete que yo digo, tengo un hash, una función de hash, que dado un nombre de empleado, un string, me da un entero, no negativo. ¿Está? Y tengo entonces este procedimiento que lo que busca es imprimir los datos del empleado, si yo le doy la estructura y le doy el nombre del empleado. Entonces me dice, bueno, ¿qué tiene que hacer? Buscar el nombre del empleado. ¿Dónde le va a buscar? En el hash de nombre de empleado. Entonces dice, bueno, me define una variable lista de nombres, ¿no? Y le asigno la lista que le corresponde. ¿Cuál es la lista? Accedo a la tabla hash nombre, ¿en qué posición? La que me dice la función de hash de nombre, módulo, el K, ¿no? La cantidad de empleados. ¿Sí? Esa listita la recorro como recién, viendo si encuentro ese nombre. Entonces, mientras la lista no sea vacía y el nombre no sea el que estoy buscando, avanzo. ¿Cómo avanzo? Hay tres siguientes, pero yo estoy buscando por nombre. O sea, avanzo por siguiente hash nombre. Si cuando salgo es distinto de null, quiere decir que encontré el nodo. Y si encontré el nodo, perdón, bueno, si encontré el nodo tenía todo. Porque la información está todo en... Si encontré el nodo y este me ayudó para encontrar el nodo que quiero, el nodo tiene las tres cosas verdes. Entonces, cuando encontré el nodo, acá digo, bueno, imprimí, cout es un printf, ¿no? Lista de nombre en este campo y lista de nombre de ese campo. Si fuera, ahora les digo, dado el número de empleado, encontrar las otras dos, ¿qué cambia en este código? La firma, ¿no? Acá arriba, ¿qué cambio? Ahí tengo que usar la función de hash de número de empleados. Seguramente el parámetro de entrada tiene que ser un int, porque había dicho que era un int. Acá, ¿qué cambia? Que va a recibir un int
Acá es igual. Acá, ¿qué cambia? El hash, ahora uso en vez de ser el de nombre, uso el de número de empleado. La función de hash que puse acá arriba, que es de número de empleado. El recorrido es básicamente lo mismo, solo que esta comparación ahora es por el entero. Acá avanzo, ¿cómo avanzo? De número de empleado, y cuando digo si lo encontré, imprimo las otras dos. O sea, es la misma idea, solo que voy avanzando porque el nodo está compartido los tres. Entonces, lo que no me tengo que perder es eso. Después termina siendo un código como si fuera una sola estructura, uno la ve. ¿Qué es lo que complica esto cuando tengo varias estructuras? No lo vamos a ver acá, pero sí lo van a ver en el práctico. Es cuando yo quiero insertar o borrar. ¿Ah? Y acá se distingue lo que se llama la operación lógica y la operación física. ¿Qué es la operación física? Cuando yo agrego, por ejemplo, borrado lógico, yo le decía, borrado lógico es salteate el nodo, por ejemplo. El borrado físico es delete nodo, además de, ¿no? El borrado lógico, saca la memoria. Bueno, si yo voy a agregar un nodo nuevo, un empleado nuevo, la primera vez que lo agrego, yo elegiré en cuál de las tres estructuras voy a engancharlo primero. Supongo que elijo este hash. ¿Ah? El hash de nombre. Entonces digo, lo voy a insertar en ese hash. Hago todo, hago un new nodo y lo engancho en el lugar que le corresponda. Ahí hice una inserción física, porque hice new nodo y le cargué los datos al nodo. Pero las otras dos inserciones en los otros dos hash ya no son físicos, son lógicos. ¿Por qué? No se escucha nada. ¿Por qué el primero es físico? Porque yo hice un new y los otros dos no van a ser new. Levante la mano mejor, si no, no escucho el ruido. Usted no lo dejó hablar, usted no lo dejó hablar, a vos lo dejó hablar. Allá. Exacto, porque un solo dato apuntado 3 veces. Entonces la primera vez cargué todo esto en un nodo. Obviamente 2 de los punteros me quedan con basura. Entonces las 2 otras inserciones hash es ese mismo nodo engancharlo con lo siguiente de las otras. Son enganches lógicos, no va a haber un new. Y cuando voy a borrar es al revés. Yo puedo decir, voy a borrar un nodo. Bueno, elegí en qué estructura lo querés borrar primero. Si lo querés borrar en esta, la primera es lógica, desengancha el nodo. Segundo, también lógica, desengancha el nodo. Y la última es el que desengancha y hace el delete. O sea, es al revés. El borrado físico lo hace el último. La inserción física la hace el primero, ¿se entiende? Ese es el cuidado que hay que tener en las multiestructuras. Porque como es un único nodo, enganchado de varios lados, yo lo tengo que ir desenganchando de a poquito. Ya sea cuando inserto o cuando borro. ¿Ok? Y en eso es fundamental un dibujito o algo, si no uno se pierde. ¿Ok? Terminó la primera parte. Vamos a arrancar la segunda parte, que creo que es más cortita. ¿Está? Como les decía, vamos a ver ahora algo que no tiene mucho que ver con esto que vimos recién. Tiene que ver más con la parte de diseño, los .h. No tanto el código, el puntero y toda esa cosa a bajo nivel, sino ya me paro a más alto nivel. ¿Dónde me quiero parar? Y me quiero parar más acá. Este dibujito fue un poco el que nos fue guiando, yo diría, sobre todo en la segunda parte del curso, pero ustedes dirían en los laboratorios a lo largo de todo el curso. Porque siempre tuvieron puntos H, por más que no supieran que esto era un contrato y que había constructoras, selectoras, predicados y que eso tiene que ver con operaciones necesarias para que eso sea un módulo utilizable, reutilizable, eficiente, todo eso. En este dibujito les recuerdo, hay 3 entidades o, digamos, 3 cosas en las cuales uno pondría, incluso a lo largo de la carrera, el foco. Acá pusimos más el foco en este nivel, sobre todo en la primera parte del curso dijimos, te doy una lista, escribime un insertar, un borrar, no sé qué, te doy un árbol, insertar, borrar, buscar, ¿no? Te daba estructuras que son estas grises y le dábamos métodos o funciones, procedimientos para que ustedes hicieran iterativo, recursivo, ¿no? Después le dimos una forma de sistematizar esto cuando los empaquetamos diciendo, bueno, eso es un módulo, un tipo abstracto de datos, ¿está bien? En la segunda parte del curso dijimos, pero cuando yo hago una aplicación
que tiene miles de líneas de código, que va a usar una pila, una cola, 3 conjuntos, no sé. Yo no quiero estar metiendo en estas miles de líneas de código todo lo que acá ponía suelto. Me gustaría que esta aplicación que yo hago tenga un código más cercano al lenguaje natural, que sea más de alto nivel, que tenga insertar, borrar, buscar, pero que no aparezcan acá casi, o en lo posible, ningún puntero a lista, nodo siguiente, arreglo en la posición I. No, yo tengo que insertar, borrar, buscar. Para eso requería que este contrato tuviera las operaciones necesarias para todo lo que yo quisiera hacer a nivel de aplicación. Construir, seleccionar, destruir y preguntar, predicados. Con eso yo me las puedo ingeniar para hacer aplicaciones. Entonces hago aplicaciones a nivel lógico, llamémosle así, sabiendo que obviamente para poder ejecutarla, al menos una implementación de estas voy a tener que tener, porque si no, no corre. Puede compilar, pero no ejecuta. ¿Ah? Entonces el foco fue puesto más acá. ¿Cuándo jugábamos nosotros con este dibujito? Bueno, nosotros docentes venimos jugando desde el comienzo también con ustedes con este dibujito, porque nosotros le damos el H y nuestras aplicaciones venían siendo, ¿qué cosa? Los casos de prueba, que son uniformes para todo, no importa cómo cada uno lo implementó. Tiene que responder lógicamente a lo mismo. La salida tiene que ser idéntica. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué criterios, o algunos criterios que ya hemos visto en el curso que están involucrados acá tratando de sintetizarlos. ¿Está? Primera cosa, algo que hemos visto en el curso, que no importa si uno programa después en orientado a objetos o no, estas características son comunes. Uno busca que en la especificación del contrato no aparezca ningún detalle de la implementación. ¿Está? Que el punto H, de hecho que nosotros le dimos cuando le pedimos la tarea, diciendo, le podemos sugerir una implementación, pero que sirva para cualquier implementación de cualquiera que se le ocurra. ¿Está bien? Obviamente le puedo poner restricciones de eficiencia para que no cualquiera sea válida, pero eso es otra cosa. Ahora, esa es una característica. Yo no debería incluir aspectos de implementación en las interfaces. Segunda, ¿qué operaciones poner? ¿Está? Los estudiantes que alguna vez vieron el paradigma de objeto dicen, eso es lo mismo que una clase. ¿Está? En Java o lo que sea. Es un TAD, lo que vos le llamás un TAD es una clase. Bueno, sí, yo diría sí, si está diseñado con cierto criterio. Que vos separes lo que es la interfaz de una clase abstracta, de la implementación, una clase concreta, derivada de la clase abstracta, y que tiene que tener, que eso sí lo van a entender ustedes, todo lo demás olvídenselo porque nunca vieron objetos, la mayoría, estas operaciones. Tiene que tener formas de construir ese nuevo tipo, que yo digo que es abstracto, no es primitivo del lenguaje, cómo genero todo, si es una pila, dame forma de construir todo lo que vos querés que sea una pila, dame operaciones al revés para seleccionar cosas de la pila, o sea, yo voy cargando algo abstracto que vos le llamaste pila, forma de sacar información, y como no siempre puedo sacar información, decime cuándo puedo o no puedo hacer algo. Predicado, está lleno, no está lleno, está vacío, pertenece, ¿está bien? Para tomar alguna decisión, que aparecen muchas veces estos predicados en las precondiciones de las operaciones. ¿Está? Entonces, si yo tengo un módulo diseñado con estas operaciones, uno dice, tengo lo mínimo necesario. Cualquier otra operación la debería poder hacer con estas. Entonces yo, si me olvidé de incrementar alguna operación, usando las constructoras selectoras predicados, yo sin acceder a la estructura, si es una regla o una lista, yo debería poder escribir cualquier código. Entonces, eso es fundamental en el diseño de un módulo. ¿Está bien? Por eso que uno a veces pierde tiempo diciendo qué operaciones sí, qué operaciones no, para todo lo que vos querés hacer. ¿Está bien? Muchas veces las empresas se saltean esta capa y van directo de acá a acá, cuando no son códigos largos, y después cuando quieren corregir un mal requerimiento del implementador, todos se matan, porque tienen que ir a corregir todos los punteros, los lío, y empiezan a saltar errores por todos lados. Si yo lo tengo diseñado de esta manera, puedo ver que capaz que el coste inicial es un poquito más alto, pero en la medida que voy haciendo módulos reutilizables, las siguientes aplicaciones voy mucho más rápido. Y el mantenimiento de estas cosas es mucho mejor. ¿Está bien? Bueno, como decía, en el H va cada operación, pero no el código, su especificación, es decir, la firma, el tipo, que toma, que retorna, y la pre y post condición, como contrato. ¿Está? Se suele llamar especificación, se suele llamar contrato, se suele llamar interfaz. ¿Y por qué se lo llama contrato? Porque si uno lo mira acá, es lo que interactúa
entre la aplicación y las implementaciones. Si esto está mal, está todo mal. Por eso es como crítico. ¿Está bien? Y acá es donde menos código hay. Porque son los H. Pero si están mal hechos, y a veces hemos cometido, después ¿no? decimos, republicamos un H porque nos faltó, tenía un errorcito. Bueno, imagínense las empresas. Si está más hecho y ya avanzó mucho la implementación, después capaz que me cuesta bastante readaptar todo el código. Entonces a veces hay que parar tiempo a hacer acá, diciendo con este diseño de este módulo, y ojo que en esta aplicación puedo tener decenas o cientos de estos módulos, o de otros módulos. Si esto está mal hecho, está bien, esto se complica. ¿Ah? Por eso es tan crítico, tan grave. Se paga muy bien por hacer contratos, especificaciones. Ahí no hay mucho código, no diría muy atractivo, ¿no? Pero bueno, se requiere mucha experiencia para hacer estas cosas bien, reutilizables, mantenibles, ¿no? Hacerlas bien. Algunas características. Cuando uno escribe un contrato, una especificación, lo primero que tiene que preguntarse, hay dos modelos, ¿no? ¿Tu módulo va a trabajar con datos acotados o no acotados? Si es una pila, ¿es acotada o no acotada? Una lista, un conjunto, ¿acotado o no acotado? Eso no depende de la implementación. Eso depende de la realidad. Vos decís, yo quiero una lista de pasajeros de un vuelo. Uno diría, ¿la cantidad de pasajeros que va en un vuelo es ilimitada? No. Está limitada por la cantidad de asientos que tiene el avión. Bueno, entonces es una lista acotada. Y yo justamente eso me evita que cometa errores de asignar más pasajeros en un vuelo. ¿Está bien? Entonces, que sea acotado no tiene que ver con implementación, tiene que ver con diseño, con especificación, saber en qué realidad lo quiero usar. ¿Qué relación hay? Primero, ¿qué cambia en la especificación de un acotado o no acotado? Una pila, ¿qué cambia? A nivel de operaciones, firma, pre y post. Ver si está lleno, por ejemplo. Ver si está llena o no está llena tiene sentido en el acotado y en el no acotado no tiene sentido. Las precondiciones. ¿Precondiciones de qué? Bueno, el agregar, yo solo puedo agregar si no está lleno, en el acotado, ¿no? Por eso tengo la precondición de estar lleno. ¿Qué más? Poca cosa más, ¿eh? La operación más básica de un TAD, ¿cuál suele ser la primera? Crear. ¿Qué diferencia notan entre un crear cuando es acotado o no acotado? Levanten la mano para hablar, porque si no siempre van lo mismo y no se escucha atrás. Tengo que estar repitiendo yo. Allá. Dale. Exacto. Cuando dices acotado, el crear dice hasta dónde voy a crecer. Cuando no tiene un parámetro el crear, vayan firmándolo que eso es no acotado. ¿Está bien? Y no hay más cambios que eso. O sea, uno puede mirar dos H y son muy similares. El pertenece, el borrar, son similares. Pero como dijo ella, el insertar va a tener una precondición y se agrega un predicado, y el crear tiene un parámetro, no mucho más. Y si se van, cuando introduje TAD, van a ver que son esas pequeñas diferencias entre un contrato y el otro. Uno se suele marear un poco porque cuando vio estructuras estáticas y estructuras dinámicas en un curso, ¿no? Arreglos, listas, suele asociar eso con acotado o no acotado. Pero ya vimos que no, porque uno puede tener algo acotado, un TAD acotado, y usar listas de nodos. ¿Y por qué? Porque capaz que la cota es muy grande y yo de esa cota muy grande en realidad no sé si voy a usar todo. Entonces si uso una lista estoy pidiendo menos memoria que la cota muy grande que capaz que nunca llego. ¿Tá? Y lo mismo al revés. Para algo que puede ser no acotado, usar algo de memoria estática como un hashing y cada tanto ir redimensionándolo resulta ser mejor. ¿Por qué? Porque el hashing se basa en acceso a posiciones y eso me lo da un arreglo y no me lo da una lista. Entonces no hay que mezclar, ¿no? Estático dinámico es de implementación, no tiene nada que ver con diseño. Lo que tiene que ver con diseño es acotado o no acotado. ¿Okay? Después, otra cuestión es, cuando uno especifica o hace, dice, ¿hasta cuándo pongo operaciones? ¿Pongo una mínima cantidad de operaciones o empiezo a poner muchas operaciones en un módulo? ¿Se entiende? Hay pros y contras. Lo mínimo que tengo que tener es lo que dije hace un rato, ¿no? Constructora, selectora y predicado para mínimamente hacer todo. Pero hay gente que dice, no, es muy usual para estos módulos usar un pertenece, que capaz que vos no lo pensaste como mínimo, pero es útil. ¿Está bien? Una cantidad máxima. Una cantidad que me dé la cantidad actual o la cantidad máxima, no sé. ¿Está bien?
Entonces, ahí puedo encontrar diferencias. No está bueno extenderlo demasiado, ¿está bien? Porque hace que después el entendimiento del módulo, que es su especificación, su contrato, sea muy difícil para cualquiera decir, che, uso esto o no esto. Tiene tantas operaciones que no sé si me sirve o no me sirve, o qué me va a hacer, digamos, ¿no? Piensa que alguna operación le va a romper algo. ¿Tá? Entonces, no conviene abusar. Ahora bien, yo puedo hacer un módulo mínimo, un H chiquito, y después un H extendido que incluya el mínimo y agregue operaciones. Lo puedo hacer, se llama de TAD extendidos, ¿no? Les digo, hago una lista y una lista extendida. Eso puede ser más prolijo. ¿Está bien? Entonces el que quiere usar lo mínimo y lo puede identificar y después hace una extendida. Entonces puede tener como contratos diferentes para listas con más operaciones. ¿Está? Otro detalle es que, no sé, seguramente esto ya lo han visto en algún laboratorio, lo han experimentado, sobre todo en los últimos, es que si yo hago, digamos, más de una lista y una lista extendida, la pregunta es, ¿cuándo hago la lista extendida? ¿Está bien? ¿Yo qué puedo hacer para hacer el TAD de lista extendida? Poner en la representación, por ejemplo, un nodo asterisco, ¿no? Para la lista, como lo hice en el TAD básico, que yo tenía un nodo asterisco, ¿no? Y accedía al dato del siguiente y todo eso. ¿Está bien? O puedo decir, en el TAD extendido, ¿sabés qué voy a tener? Una lista L, donde esta... maldito puntero. Lo dije, ¿viste? En la última clase lo dije. Lista L, donde lista ahora es un TAD. O sea, el TAD básico puede ser. Entonces, esta es una estructura y esto es un TAD. ¿Qué ventaja tiene el de abajo? Más cómodo para decir, si quiero insertar, ¿no? Y ya está hecho en el TAD lista, llamo la operación insertar de lista. Llamo a todo lo que tengo hecho. No tengo que estar reescribiendo código parecido. Llamo directamente, las tengo hechas como reutilizo las operaciones. ¿Qué ventaja tiene la de arriba? Y que capaz que reutilizar el código que tengo en el TAD lista hace algo un poquito más lento. Como tengo que usar la otra, recorro un poco más de lo que querría. Si accedo directamente al nodo, puedo hacer la operación extendida capaz que más rápido. Tenés que hacer algún truquito, tipo, ¿Ah? Entonces ahí tengo ventajas y desventajas. ¿Está bien? Uno elige, ¿no? Reutilizo y escribo menos código, el de abajo. Uso el de arriba, repito la estructura y programo los nuevos códigos, pero puedo ser más eficiente, pero estoy como reimplementando muchas cosas que ya tenía hechas. Pros y contras. No hay una conclusión definitiva para eso. ¿Está? Uno tiene que elegir ahí. Obviamente, si estoy apurado y quiero reutilizar código que tenía, elijo la de abajo. Entonces, y es más segura, porque si ya está muy testeada la de abajo, no tiene errores, entonces la uso con más confianza. La de arriba puedo cometer un error y ese bug lo arrastro de un TAD a otro. ¿Ok? Otra cosa que habrán visto, ¿no? Cuando uno escribe las firmas, los tipos de las operaciones, puede usar un estilo procedural o funcional. Cuando digo procedural quiere decir que pongo como el retorno void. Y cuando digo funcional, me refiero que retorno algo distinto de void. Por ejemplo, insertar un elemento en una lista. Yo podría ponerle void y la lista ¿cómo va? Por referencia. Digo, estoy modificando la lista parámetro. O podría decir, no, dado una lista y un elemento, insertar me retorna una lista. Eso sería estilo funcional, una función que retorna algo. ¿Sí? Yo digo, no hay que ser puristas, uno puede hacer un híbrido en un contrato y muchas veces lo hacemos. Por ejemplo, un predicado va a ser una función, porque va a retornar un bool, no tiene sentido poner un parámetro y ponerle que ese bool es por referencia, es medio rebuscado. ¿Está bien? Pero puede tener un insertar y quizás es más cómodo que sea un procedimiento, no una función. O sea, que insertar en un elemento de una lista tiene un ampersand y no tiene un void. Y además tiene una ventaja. Cuando uno lee el contrato y es funcional, insertar dado una lista me da una lista, hay una duda. Y la duda es, esa lista que te retorno con la lista parámetro, ¿comparten memoria o no? Y eso uno dice, ¿qué tiene que ver con contrato? Tiene que ver, porque si yo después borro esta,
y son independientes, la parámetro sigue existiendo. Pero si están compartiendo memoria, cuando modifico una, modifico la otra. Eso es parte del contrato, ¿se entiende? O de la política de trabajo que tengo. Cuando es procedural, que tengo un ampersand, no hay duda que yo modifiqué el parámetro, o sea, ahí no me queda la duda. Cuando es funcional, hay duda. Entonces uno tiene que ser muy coherente. Si trabaja solo, uno es medio coherente consigo mismo, digo medio porque se olvida. Pero si trabaja con otros, la política que yo seguí, capaz que no es la política que sigue él, yo compartí memoria y él dice, yo supuse que yo no compartí memoria, borra y ¡pam! Me borró la lista parámetro a mí, ¿se entiende? Entonces, cuidado con ese tipo de cosas que parece que no son inocuas y después tiene un impacto en que no funciona y uno le echa la culpa al lenguaje. El lenguaje es una porquería. ¿Está bien? Bien. Política asociada a las precondiciones. Algo que aparece en un contrato son precondiciones. No hay que abusar de las precondiciones. Siempre yo digo que hay que poner las mínimas precondiciones posibles. Por ejemplo, en una pila, la operación selectora que me da el tope de la pila, el elemento que está en el tope de la pila, tiene que tener una precondición. Pues si dice, te voy a dar un elemento, un entero, el entero que está en el tope de la pila, y es vacía, ¿qué te retorno? Y no me digan -1 o no sé qué. Porque -1 podría ser un dato que esté en la pila. Entonces voy a tener la duda, si doy una basura o alguna cosa, ¿cómo sé que esa basura es un dato o es una basura? Entonces, precondición. No tiene sentido que me pidas un dato de algo que es vacío. Ahí le pongo precondición. Ahora, borrar podría ser que no tenga una precondición. Borra si tiene algo, si no tiene algo no borra. Porque no tengo que retornar. Entonces, cuando yo no tengo que retornar, puedo evitar algunas precondiciones. ¿Por qué las precondiciones son peligrosas? No son peligrosas en sí, pero en el uso son peligrosas, porque es un lugar donde frecuentemente hay errores. ¿Y por qué errores? Errores de uso. ¿Está bien? Si tenemos muchos módulos y tienen precondiciones, es muy normal que yo diga, esta operación inserta en un conjunto. La llamo. Y no chequeé la precondición. Y entonces se cae. Accede a un puntero null porque es vacía y salta un error de memoria y no entiendo qué pasó. ¿Está bien? Porque violé la precondición. ¿Está? Entonces uno tiene que poner la mínima cantidad de precondiciones. Ahora, ¿quién chequea las precondiciones? ¿Y qué hace el implementador con las precondiciones? Son dos cosas que tendríamos que ver. ¿Está bien? Vimos en el curso política de manejo de precondiciones, ¿no? ¿Alguien recuerda alguna? Levante la mano. ¿Cómo manejarse con precondiciones? Podés asumir que el usuario va a respetar. Bien, el usuario sería la aplicación que invoca, ¿no? La controló, la chequea, la respeta. Exacto. La primera es la que ustedes pueden asumir en la tarea, todos nosotros no vamos a llamar casos de prueba que violen las precondiciones, pero ojo cuando ustedes se llaman operaciones de un módulo llaman a otras y ustedes mismos no chequean sus precondiciones. Nosotros en el caso de prueba no vamos a violarlas, pero ojo con ustedes cuando se invoquen operaciones de un TAD a otro TAD, por ejemplo, y no chequearon su precondición si tenía, porque ahí se puede dar un error. La segunda, que no le decimos que tienen que hacerla en el curso, es lo que se llama programación defensiva, que se usa mucho en los trabajos, ¿no? en la industria, que es, si bien está escrito en el contrato que esto no podría pasar, yo programo y controlo con un if, con un assert, con lo que sea que me dé el lenguaje, para chequear esas precondiciones y ver si hay un error, que se entere alguien rápido cuál es el error, y no que se le cayó la memoria y dice, anda a buscar dónde está el error. ¿Tá? Que me diga en tal módulo, en tal línea, se produjo el error, sería lo ideal, por más que interrumpa la ejecución del programa. ¿Tá? Entonces, como tiene esos efectos, digamos, uno tiene que tener cuidado con las precondiciones. ¿Está bien? ¿Sí? Por último, ¿por qué varias implementaciones? Ahora vamos a ver un ejemplo, porque después de todo esto vamos a ver un ejemplo de diseño de TAD. ¿Por qué varias implementaciones? Vieron que en el dibujito tenía un contrato y tenía varias posibles implementaciones. Bueno, ya no es secreto. Cuando yo diseño una aplicación, lo hago, vuelvo para atrás, para que vean el dibujito acá. Cuando yo diseño la aplicación, me gustaría hacer un diseño lógico, o sea, que se base en llamar a estas. Sin tener en cuenta si va a usar un arreglo, va a usar una lista, un árbol, un hash. Yo hago insertar, buscar, borrar, un código, ¿no? más cercano a lo que sería el lenguaje natural, sin preocuparme de esos detalles, pero claramente usar una u otra
tiene un impacto, no en el resultado, porque si no, ahí no funcionaría lo que nosotros hacemos con los casos de prueba para las tareas, sino tiene impacto en la eficiencia, ¿no? Y a veces le ponemos un caso de prueba para medir la eficiencia, medio polémico ahí el caso de prueba, ¿está bien? Para chequear a ver si usaron y hacen un logaritmo o no hacen un logaritmo, lo que sea, ¿está bien? Entonces, el impacto no es funcional, no es en el resultado esperado, tiene que ver con la eficiencia, tiempo de ejecución, espacio de almacenamiento, ¿está bien? Es en eso donde por lo cual uno puede tener distintas implementaciones. Y este modelo, ahora lo vamos a ver como resumen después, obviamente aporta, cuando yo trabajo arriba, la claridad, la legibilidad del código, el reuso, ¿está bien? Mientras que el de abajo tiene que ver con aspectos más de eficiencia, porque uno elige por aspectos de eficiencia, ¿no? Mientras que en el otro trabaja con aspectos de claridad, ¿tá? Y recuerden esto que siempre nos pasó, casi siempre, que uno elegía implementaciones más eficientes en tiempo de ejecución, a veces lo hacía a costa de memoria extra, ocupaba más memoria, ¿no? En las que son como que están contrapuestos, eso es lo que digo. Es muy difícil optimizar en todo, poca memoria y rápido, es muy difícil. De hecho, Internet, por ejemplo, guarda muchas tablas de índice de acceso a información frecuentemente usada para que uno vea que el acceso a cualquier lugar, información del mundo, casi instantáneo. Pero eso lo hace a costa de guardar mucha información que quizá no haría falta guardarla. Pero es índice de acceso rápido a la información para que se encuentre más rápido, ¿tá? Pasa a ser como crítico a veces más la rapidez que la memoria. A mí me parece que la memoria sobrara. ¿Está bien? Obviamente, si uno programa aplicaciones para un celular, la memoria no sobra. Entonces depende para qué la va a usar. Vamos a ver un ejemplito y con esto vamos a terminar. ¿Está bien? Supónganse que quiero hacer un TAD parecido a los que vimos y van a tener de estos ejercicios algunos en el práctico, no muchos, pero algunos. Llamémoslo un TAD T, ¿está bien? Se llama el TAD. De elementos de un tipo genérico, no importa, son enteros, char, asterisco, que son, que permita almacenar a lo sumo los K elementos donde se respeta la política LIFO, es decir, el último en entrar es el primero en salir. O sea, ¿qué está diciendo? Que quiero almacenar los últimos K elementos que se inserten. ¿Ok? ¿Sí? Y uno dice, ¿a qué se parece mucho esto? A una pila. Entonces uno dice, ya rápidamente diría, hago un dibujito, ¿no? Acá, lo miro acá, ¿no? El último que inserte es el primero que sale, es una pila. Y me habla de un K, últimos K. Entonces habla de una cota. Ahora, esa cota, muchas veces hemos tomado, salvo en el hashing, que era una cota orientativa como estimada, la cota en general en la pila, lo que sea, incluso la pila de stack de ejecución en la máquina, me dice stack overflow. No me deja seguir insertando. Es acotada y da error cuando me pasé la cota. Acá yo quisiera, si voy a guardar los últimos K, y le voy a poner ejemplos de aplicación de eso. Delete and delete, ¿no? Cuando uno en el sistema operativo borra un archivo y lo quiere después recuperar. ¿Qué recupera? El último que se borró. ¿Tá? Tiene esa política de recuperar el último que se borró. Por cuestiones de eficiencia, los sistemas operativos no guardan todos los archivos que borraron o que borraron desde que crearon o instalaron el sistema operativo. Guarda los últimos. Si lo borraste hace mucho tiempo, lamento. ¿Está bien? Se fue. Entonces guarda los últimos K, llamémosle. Ahora, ¿qué quiere decir? Que cuando borre, si ya tengo K, borro uno más, ¿no me deja? ¿Me da un error? No, lo mete. ¿Y qué va a hacer? El último, el más viejo, diciendo, si ya tenías K y querés agregar otro, te dejo, pero el último se va. El más viejo. Entonces sigue teniendo K, los últimos K. Al meter uno, es como que expulsó el más viejo para abajo. Entonces ya lo miro ahí y ya aparece más bien una cola ahí, ¿no? Inserto y se va el primero que ingresó, que es este. Ese es un modelo más de cola. Si miro las dos cosas juntas, es como una pila cola. ¿Tá? Se comporta acá como una pila, pero cierta cosa se comporta como una cola. O sea que esta cota me marea, porque yo digo, ¿es acotado o no acotado? Y la respuesta sería ni. Porque yo diría, ¿es no acotado? ¿En qué sentido? Siempre puedo seguir insertando, nunca me va a frenar.
Pero de alguna manera también es acotado, ¿en qué sentido? Solo los últimos K. Entonces no es ni una cosa ni la otra según la vimos. O sea, siempre podés agregar, pero voy a registrar los últimos K. Entonces, ni acotado ni no acotado, porque el no acotado sería crece infinitamente. No va a crecer infinitamente esto. Un híbrido. Una cota lógica. Entonces digo, se parece a cosas que vimos y eso es lo que quiero que se lleven del curso. No que se acuerden cosas de memoria, porque las pueden ir a buscar después en internet, todo. Sino la forma de decir, yo vi algo parecido a esto. ¿Cómo adapto esto parecido a una realidad que se parece al manejo como que vimos de pila, de cola, que se parece a algo de tener cota o no tener cota? ¿Tá? Hacerse un dibujito y decir, bueno, voy a diseñar algo que maneje eso. Otro ejemplo, antes de pasar a ver cómo diseñar esto, podría ser los archivos recientemente modificados en un editor de texto, ¿no? Que nos aparecen los últimos K archivos que ustedes en general editaron. ¿Por qué? Porque está muy pensado eso, que uno sigue editando lo último que estuvo editando, ¿no? Y también pone K, porque no pone una lista histórica de todos los archivos que editó desde que instaló el editor de texto, sino... Y también cuando tiene K5 y inserta un sexto, hace una modificación en un sexto archivo, se va al más viejo. O el control Z, que es como un delete and delete, ¿no? Un deshacer de cambios. O sea que son ejemplos que parecen un tad básico, pero tiene usos que uno habitualmente, de hecho, utiliza, ¿no? Estos. Entonces me dijeron una pila, ¿no? Si yo dijera, lo primero que estoy tentado es decir, voy, copio el H de la pila, el H de este, y veo qué cambios le hago a este. ¿Qué cambios le harían a este? Al H de la pila, ¿qué cambios le harían para que se parezca a esto? Levanten la mano. A ver, los que menos hablaron. ¿Les parece? Dice, tenés que cambiar el insertar para que si ya tenías K, tire el último. Allá, ahí. ¿Un qué? Te está haciendo implementación. Yo no quiero hablar de implementación cuando diseño. Estamos en el H. Pensá en el H. Ya sé que uno está muy tentado porque los hicimos trabajar hasta ahora a nivel de ahí abajo. No funciona un procedimiento para eliminar la base de la pila. Ok. Bien, ya te entendí. Ahora vamos a ver si eso funciona o no funciona. ¿Vos qué querías decir? No, iba a hablar de implementación. Está de implementación. Prohibido hablar de implementación. Sí. Hay que sacar el predicado de si está lleno. Bien, podría sacar el predicado si está lleno. O podría dejarlo, pero cuando tenga acá me va a decir que está lleno. Y no debería restringirme, eso sí, la inserción. La aplicación que se refería en equipo, si cuando llegas acá y vas a insertar uno, que haya alguna aplicación que diga, bueno, te saco el... Bueno, bien. Voy a resumir las dos que me voy a quedar y vamos a analizar. Una es modificar el insertar para que cuando ya tenga acá, más que una pila, además de insertarlo como una pila, saque el más viejo. Y la segunda que me dijeron es, podría ser que, a ver, tomo eso y corríjame, inserto como una pila, pero agrego una operación al TAD que borre el más viejo. ¿Sí? Una de las dos a nivel de diseño me va a dar problemas, la otra no. La segunda. Yo dije un no, así que la segunda ¿qué? ¿Me va a dar problema? Sí, porque si vos creas una función como desencolar sería... Sí. ¿Cómo que a alguien se le ocurre usarla cuando no? Muy bien. Él dice, si pones una que borre el más viejo, ¿está bien? A alguien se le puede ocurrir usarla cuando todavía no está lleno. Y ahí estarías como ya violando el manejo que vos querés de esto. ¿Cuándo querés que se vaya el más viejo? Solo cuando... Pero no se debe tener una precondición para eso. Bien. ¿Pero cuál sería la precondición? Si está lleno, borrar el más viejo. Pero capaz que borro el más viejo y después lo inserto. Bueno, solo se va a insertar. Entonces tenés que decir, precondición, que esté lleno. Y ojo que después tenés que insertar rápido porque si no, ¿no? Ya estás condicionando la ejecución de otra operación que debería venir después, ¿no? Como quiero hacer algo que solo ocurra cuando, como dijo él, cuando inserto, capaz que esa operación extra puede ser auxiliar de esa, pero no estar visible a nivel del contrato, ¿se entiende? Entonces nadie la puede invocar en el momento equivocado. Podría ser que yo le ponga una precondición, pero tendría que ser clara cuál es la precondición
Y acá como está vinculando una secuencia de procesos, ¿no? De borrás, pero después seguramente vas a ir a insertar, entonces acordate que tenés que insertar. Yo te borro, pero insertame, porque si no, estás borrando algo y ya pasas a tener menos de K, entonces hay algo que está mal. ¿Sí? Bueno, acá lo que hicimos es tomar este H, que se parece a una pila, y que tiene un crear, que si hablo de un K seguramente es el parámetro del crear. Devuelve una pila vacía que puede contener hasta cota elementos, y el apilar es el que tiene el texto rojo, el que uno diría el novedoso, ¿no? Inserta I en P, en la pila P. Si estaba llena P antes de la inserción, o sea, tenía acá elementos, elimina el valor ingresado primero, o sea, el más antiguo. O sea, expulsa este que está acá abajo. ¿Está bien? Lo pone condicional. No es una precondición, sino que todo es parte de la postcondición. Va a haber inserciones que son estilo pila, inserciones que son estilo pila, pero que borran el más viejo. Cuando lo vaya a implementar, ahí sí capaz que puedo tener una operación borrar auxiliar, pero en el CPP y no en el H. ¿Está bien? Tengo una operación tope, pero el tope es igual que una pila, porque dame el último que ingresó, igual que la pila. La misma precondición de que no sea vacía. Desapilar, igual que la pila. Saca el último que ingresó, precondición que no sea vacía. Es vacía, igual que la pila. Es llena, la podría o no poner, pero igual que la pila. ¿Está bien? Destruir, igual que la pila. Uno dice, ¿qué cambió respecto a la pila a nivel de contrato? Solamente cambió el insertar. Entonces uno dice, ¿no? Un modelo distinto que parecía no sé qué, a nivel de contrato termina siendo algo chiquito, pero clave. Porque yo podría haber dicho, ¿sabe qué? Pongo acá el insertar como pila, como hice en el top y todo, escribo el mismo texto y agrego esta operación. Una operación que elimine el más antiguo. Y yo pongo una firma más acá diciendo borra el primero que ingresó. Ahora, eso ya lo discutimos, podría dar secuencias no válidas. Que yo ingrese y después no borre, o que borre y después no ingrese, entonces me queda con menos de K. O sea, puede ser que me lleve a comportamientos que abre la puerta a otras cosas que yo no quería. Y ya ahí las aplicaciones empiecen a tener un comportamiento indeseado porque ella, si yo le pongo la operación, la puede invocar cuando quiera. O cuando la precondición se lo admita. ¿Se entiende eso? Eso es lo que uno mira cuando diseña. ¿Está bien? No tanto ahora, ya en esta última etapa, ¿cómo lo voy a implementar? Que uno está tentado a decir, ya estoy pensando que me voy a llevar una lista con puntero al final. Sí, pero eso es cuando voy a implementar. Cuando yo diseño, pienso en esto, en el uso. ¿Está bien? Va a hacer esta operación y tal otra, pero ¿qué no debería poder hacer? Entonces tengo que ver que no se lo permita el contrato. ¿Se entiende? Esto es una introducción, esto se va a profundizar en P4 y el taller de programación. Ustedes van a ser diseñadores de aplicaciones y ya en otro paradigma que se llama orientación a objeto. Pero con la idea de TAD van a ver que un TAD y un objeto, incluso en el lenguaje que van a utilizar, en menos de una semana están programando en orientación a objeto. Menos de una semana están agarrando Java, C#, algunos del lenguaje y programando arriba de eso, porque los conceptos los tienen. Simplemente acoplar algo como cómo se manejan las clases, cómo se pasan los parámetros, genera un poquito de ruido el entorno. ¿Por qué no hicimos eso en este curso? Porque sumar las dos cosas a la vez era matarlos a ustedes. Entonces, toda la parte ya la tienen lógica funcional, incluso en el lenguaje, mismo C++, lo que van a acoplar después, en una semana todo, y después obviamente van a extender muchas otras cosas, pero ya el lenguaje y el paradigma, que es orientación a objeto, ya lo van a tener. ¿Está? La última, perdón. Las ventajas, rápido, porque creo que las van a comprobar ya al final del curso. Esto es adecuado cuando quieras hacer sistemas modulares, muchos módulos. Si un sistema monolítico chiquito, no hace falta. Es adecuado para sistemas no triviales, separar especificación, el contrato de la implementación hacia el código más legible, porque voy a leer los H, más fácil de mantener, ¿está bien? Cuando lo quiero extender, cuando lo quiero corregir, verificar y probar que es correcto, porque puedo hacer los tests de cada uno de los H para ver si es correcto o no, de reutilizar. Si yo pienso bien un módulo y ese módulo es medio genérico, lo puedo usar en distintas aplicaciones de las que yo hago para una empresa, no sé. Entonces, mientras más empiezo a hacer en un entorno de aplicación, menos me cuesta después hacer las siguientes. No solo porque gané experiencia, sino porque tengo mucho código que voy reutilizando. ¿Está bien? Muchos módulos, muchas librerías, ¿no?
e independizar en cierta forma el diseño lógico, el H, de la implementación, hace que de alguna manera sea más fácil programar las aplicaciones, que la complejidad, tiempo y espacio se la paso al equipo de desarrollo, mientras el otro es el equipo del diseño. ¿Está bien? Entonces no están todos pensando en la cosa. El que implementa está pensando en implementar. ¿Dónde lo voy a usar? No te importa. El de diseño está pensando en el diseño. ¿Cómo lo vas a implementar? No te importa. Entonces mejor. Mientras menos me importe, mejor, porque me tengo que ocupar de menos cosas. ¿Ok? Y la última transparencia. Se acabó el curso. Bueno, gente, tenemos 2 semanitas más de práctico. ¿Tá? ¿Por qué lo hicimos así? Porque, bueno, tuviera más tiempo en la tarea y no llegaran tan apresurados con los temas. Igual de esto último no hay nada en la tarea. Sí aparece algo, yo le había dicho, de hashing, y sí aparece algo de heap, pero no mucho más de los temas. ¿Tá? Y bueno, ponerse las pilas, que no los quiero ver el semestre que viene acá. ¿Tá? Y la encuesta, ¿tá? Yo quiero ver esta noche que ese 10 que tenía la encuesta llegue mínimo a 50, si todos llenan la de curso. Me voy a fijar solo en la de curso. ¿Tá?